bloque ha sido súper ágil y no ha habido necesidad tampoco de exprimir mucho el tiempo. Y como saben, al final, perdón, dejaremos un par de minutos para preguntas de la audiencia. Así que cuando quieran, chicos, pueden compartir pantalla y empezar. Hello, we are Alexis, Joel, Guillermo, Sana, and me, Borja, and we are going to talk about big data technology applied to credit scoring. Well, big data is a term that has invaded our everyday world and promised to solve some of the most difficult problems. The possibility of using the large data sets with the application of data analytics have made big data a common point of interest for all. For all these reasons, we need to define what is big data is and what makes it so necessary these days. Big data has been characterized by 5 main dimensions: volume, speed, variety, veracity, and value. As for the credit scoring, it refers to one of the analytical applications most used by financial institutions to make statistical analysis. The union of these two technologies will facilitate and improve the ability of institutions to establish the qualifications of potential borrowers. For this reason, the characteristics of credit scoring and big data will be exposed, the importance of credit scoring, and finally, machine learning can be improved methods used for credit scoring. With the advent of credit scoring in banks, many problems of default and debt were solved. But in recent years, the system has not been at its best, suffering for stagnation. The problem is that credit scoring models are poorly oriented, and it has been discovered that innovative source of big data must be harnessed to obtain better performance. A very clear example of is companies that offer a cloud-based credit scoring engine to help banks, such as big data scoring. Without a simple API REST, easily integrate this engine with any mainstream banking or credit platform, and allow customized the scoring model to be implemented that combine a lender's internal data with thousands of external data, such as location-based information, web search result, mobile app data, and more. This use of big data makes us wonder whether it is ethical or not. In fact, we will enter into a big debate. But for the moment, we know that the law prohibits a certain form of credit discrimination and guarantees certain right to customer, but does not ensure that credit ratings are accurate, transparent, and envisaged. Over the years, credit scoring has become the most widely and successfully used instrument to increase minimum vital income access to financing. In the United States, it has been used for years to grant credit cards and other types of financing to people. However, it's only a tool used by banks to evaluate the credit risk of applicants in an automated, objective, and consistent manner. It should be noted that credit scoring has always been of utmost importance for financial institutions and much more in recent years. Since the last financial crisis of 2008, banks have had to carry out a more thorough analysis of their customers in order to grant them loans and credits. Thanks to the use of big data technology, this process has become not only more pleasant, but also automated thanks to the analysis of each client data in real time, thus allowing financial institutions to make more efficient credit scoring decisions in terms of speed and reliability.
An example of scoring used by bank is as follows. Each financial institution has its own calculation method and will assign more or less score to each of the variables, depending on the purpose of the loan. In the case of USA, for example, the most popular scoring is the one developed by FICO, which assigns a score to customer of between 300 and 850 points. The higher the score, the more attractive the customer is, and therefore the more advantageous condition will be offered. Machine learning is a branch of artificial intelligence to create systems that are not only intelligent, but autonomous and capable of identifying patterns in data to turn them into predictions. Big data extracts and processes the data to make it available to machine learning algorithms. Big data is the data source from machine learning and deep learning. In addition, machine learning takes the data processed by big data and analyzes it to generate business insights or perform some tasks automatically. Thanks to this, the technology developed by machine learning serves an advantage to using the election in credit scoring with greater reliability and attitude on financial industry. However, it is still a technology with room for improvement. As conclusion, big data technology provides great advantage to be exploited in credit scoring application. So, for example, if a person has received an offer for a credit card by a bank, with a high probability, we can confirm that he or she has been the victim of an analysis under big data credit scoring technology. On the other hand, we have seen how credit scoring is the most assertive way for banks to grant a client access to a credit bank. With this method, banks ensure that the client has the necessary resources to repay the amount of money lent, greatly reducing delinquency, and thanks to the large amount they handle, they can classify clients according to their financial health. Finally, it's worth mentioning that this method of credit rating continues to improve, implementing new machine learning and deep learning techniques, and it will be interesting to see how this modality continues to develop and how new technology are implemented within credit scoring. And this has been all. Thank you for hearing us. And are there any questions? Thank you very much, guys. Preguntas por parte de la audiencia. Yo tengo una. Se las voy a hacer en inglés, chicos, puesto que han hecho la presentación y sé que tienen un buen nivel de inglés. Your presentation has talked about how certain processes that have been carried out by human beings are now carried out by machines. And credit scoring sounds like something that would emphasize that process. My question would be, do you think that credit scoring through big data is something that clients will find easy to understand, and it's something that you think that will be welcome by clients, do you think, in your opinion? So I can. Sanan and then Borja. All right. So in this case, I can say like use technologies just like we have the digitalization, like people like become like looking some kind safe or this something new, like it was like something strange like before, maybe several years ago, but nowadays it's like something I think not to be have will be difficult, or we will have this problem. I think like some kind, I don't know, like it could be okay if I can say this in this manner. Sure. Borja or Guillermo or you or Alexis, or you want to contribute to what Sanan said? Okay. Judith ha levantado la mano.
Well, it is a very good question, Fabian. And I'd like to add that, well, when the answer is no from the bank part, banks are obliged by law to give the explanation to the client, the reason why they aren't receiving the money. That's why the techniques they use in credit scoring algorithms are very, they are the simpler one, the simplest. They use linear regression instead of other, maybe more efficient or more accurate algorithms. They are obliged to use linear regression in order to have the opportunity to give an answer to the question, why you don't give me the money. So if you remember the table in the FICO score where they divided the variables within categories. So the reason is, for example, your age, or because your amount of the amount of money you are earning, it's not enough, or whatever. I'm simplifying very, very much the answer, but it is, they are obliged by law to give the answers, and that's why it would, of course, clients are not comfortable when they are not receiving money, and the regulation obliges to be very, very specific, and also the people working in the banking sector has to feel confident with the algorithm, with the technique. They have to understand the technique as a whole, to be able to give all the answers required by the clients. So, okay, machine learning helps a lot. The techniques, but the techniques are from the last century. Okay. The linear regression is something they use in economics from many time ago. So, okay. Thank you very much. If nobody else has anything else to add, let's move forward. Sigamos ahora con la octava comunicación. Alejandra, cuando quieras. Borja, lo único que necesitamos que dejes de compartir, porque creo que estás compartiendo todavía. Voy, gracias. Nada. Thank you. You're welcome. Alejandra, desde que quieras ya puedes compartir tu pantalla y empezar con tu paper. Ya se puede ver, ¿verdad? Sí. Perfecto. Un segundo, por favor. Sí. Uy. ¿Se ve? ¿Aparece una pantalla que dice cargando? Ahora se ve una pantalla como malva. Ahora sí se ve. Vale. Debería funcionar ahora. Vale. Good morning. I am Alejandra, and I'm going to talk about the future of banking, which is big data. The huge amount of information that we generate to the internet is currently used in business decision-making processes, and it's considered a strategic element of vital importance for the survival of entities. This information gives us a better understanding of the taste and the needs of the customers and the market. Using and sharing this information within the banking systems, we can safeguard the integrity of corporate assets, and we can reduce possible losses
due to unexpected events. This is essential for financial institutions in which risk control is necessary for survival. The starting point for the evolution of business intelligence was the implementation of software dedicated to information processing to increase computing and storage capacities for data from which to derive big data analytics. Sí, yo sí. Sí, creo que se trabó. A ver. Se trabó un momento solo, Alejandro. A ver. Yo te dejé de escuchar nada, 10 segundos. Vale, a ver. Vale. Oh, vale. So, okay. Vale. So if it comes to big data analytics, which is the set of tools and knowledge that allow us to extract useful information from the data generated through the internet by individuals all over the world. This gives us the opportunity to create models and create programs that says what the public is going to require or what the clients are going to require in the future. This new model requires multiple skills and the knowledge of programming techniques. And it also allows a better interpretation, inspection, cleaning, and modeling of large amounts of data extracted from various sources that are useful in the decision-making process. The knowledge and measurement of risk and the identification of expectations and proactive actions constitute priority activities that influence the achievement of strategic objectives by assigning specific responsibilities to all company levels and creating effective reporting and communication systems. Implementing appropriate risk management policies and plans requires engagement at the highest levels of the company because a failed plan on a specific level can affect risk by increasing or decreasing losses or possible losses. So we need to first define the fundamental principles that are protect internal and external parties and guarantee business continuity and value creation over time. This is why worldwide companies are examining these large volumes of highly detailed data to find previously undiscovered information that could be useful in the decision-making process. Big data usually includes data sets with size that are beyond the ability of commonly used software tools to capture, curate, manage, and process data within tolerable elapsed time. This is known as the volume and is one of the 5 B's of the big data. Is one of the main features that make big data useful. The rest of the 5 B's are variety, value, velocity, and veracity. It helps us to collect information, a huge quantity of information, process it, and extract useful conclusions about that information that could help us and could lead banks to develop better strategies and better policies.
The application of big data analytics has both benefits in terms of intuition and comparison of business trends, better recognition of market opportunities, more focused marketing, automatization of decision-making processes, more accurate quantification of risks, and a better planning and prevision system. So banking institutions pay particular attention to financial transaction, stress test, scenario analysis, and risk reporter in order to understand the different typologies of the source of uncertainty to which the bank is exposed. It gives several advantages in banking in areas of customer relationship management, fraud detection and prevention, risk management, and investment banking. By creating, for example, a real-time solution to customers or personalizing the customer experience, it also gives us information about the debt records. And banks that use big data analytics have an advantage of 4% in market share over banks that do not use it. This is why banks increasingly need to use the available data to predict, manage, and report risk. And the quantity and the quality of data are really important for banks for the implementation and formulation of strategies to safeguard the integrity of the bank assets. In this aspect, it's really important the creation of a data lake in banks. A data lake is a platform that allows storage, organization, management, and operational exploitation of large volumes of data to return information about the consumption habits and risk profiles of customers. For example, it helps us in fraud detection, compliance analysis, content management, and the optimization of decision-making credit risk. This process of collection and using big data, it's really possible for large banks because they have the capital, they have the assets, and they have the money to make it. So the innovation, the adoption of innovative technologies for the acquisition and monetization of outsourced and construction of a shared platform affect the risk management area, internal auditing, control of management and planning in smaller banks through a process of internalization between top management and operations. It may be possible to examine the different factors that determine rising risk and to adopt more efficient monitoring and anticipation policies for assessment, understanding, and management. In conclusion, the continuous cultural, scientific, regulatory, and technological trends that we have suffered have led the banking system to a continuous evolution with the integration of new technologies and traditional tools. The challenge for the banking sector is to import non-conventional technologies in order to process huge quantities of data quickly and accurately. Technological innovation must be accompanied by a change in the formation of teams, which requires technological skills to process, analyze, and extract value from information.
And the use of big data in banking brings significant advantage in terms of risk analysis, fraud prevention, and advice and analysis of customer intelligence. Thank you for your attention. And if you have any question, go ahead. Thank you very much, Alejandra. Are there any questions from the audience? No. If there aren't, we should. Oh, sorry, Judith is raising her hand. So go ahead. Yeah. About the title of your presentation is the future of banking. So, what do you think are the conditioning of this future? The current conditioning of this future? Do you mean like the problems that could face banking? The question is, how do you see the banking business nowadays and in the following years, in the near future? So talking about the conditioning nowadays, how do you see the future of banks? The conditioning is, I mean, if they implement, studies show that if they implement these measures using big data, banks can increase, because lately banks have been having trouble since 2008, the financial crisis. So they have been having troubles, they have been facing changes because they have seen change in the market through the eruption of fintech, crypto currency. So they realized that they have to change and they have to adapt. We have been having a really traditional banking system till 2008. So they have realized that, and what I saw through this article, to this study, is that they say, okay, we are going to implement big data because we can take advantage of this. We can know the things that our clients need or clients have. We can make predictions, and it's going to be favorable for us. Like, it's going to give us advantage. The current problem, I will say, is that it's easier for bigger banks, large banks, to implement big data because they have, as I say, they have the money and they have the resource. But it's really a challenge for smaller banks. Even if it's proven that they can, if they implement this measure, they are going to have good results, it's really difficult for them because they don't have the capacity to do it. Very good, thank you. Thank you. Thank you very much, Alejandra, for your presentation. La siguiente interviniente en este caso, Sheila, cuando quieras puedes compartir pantalla y seguimos con el orden establecido. ¿Se ve bien? Sí, perfectamente. Vale, buenos días a todos. Mi nombre es Sheila y hoy les voy a presentar el proyecto que hemos hecho en normativa de regulación que se llama Contaminación debido a eventos. Este es el índice de algunos de los temas que vamos a hablar sobre la formulación de la pregunta, el uso de datos, la visualización y la herramienta utilizada y las conclusiones. Primero de todo, me gustaría ponerles en contexto sobre la aplicación que yo he realizado, y es que a lo largo de todos los años, anualmente se celebran diversas fiestas y eventos en distintos municipios y localidades. Y entonces yo me he replanteado qué consecuencias provoca que haya un gran número de personas acumuladas en un mismo lugar. Entonces la pregunta que a mí me surgió es si la reunión de un gran número de individuos puede afectar directamente al incremento de CO2 en la atmósfera. En este caso, para los usos de datos, yo me he concentrado, en vez de hacer una muestra de tamaño mayor,
me concentro en un lugar, en la ciudad de Barcelona. Para ello he usado el Open Data del Ayuntamiento de Barcelona, puesto que ellos tienen la licencia. Lo he hecho sobre el año 2020, porque cuando empecé el proyecto todavía no estaban todos los datos disponibles del 2021. Y aquí, estos son los dos datasets que he usado, que los tengo aquí abiertos para que le echen un vistazo, donde este es el dataset que yo he usado en formato CSV, y este, por ejemplo, es de la asistencia de la gente a los festivales. Entonces, por un lado, he necesitado una API con el número de asistentes a los festivales, y por otro lado, he necesitado la emisión CO2, en este caso que hay por horas en la ciudad. Vale. La herramienta utilizada, en este caso he usado Google Colaboratory para trabajar en Python, donde lo primero que se hace es un tratamiento de datos, empezando sobre todo por el tema del CO2, necesitas hacer como una descarga de todos los CSV. Una vez eso, tras la visualización, lo que he hecho es una media según los meses y las distintas horas que hay, puesto que necesito calcular primero en intervalos de un día para luego ya hacerle toda la media. De tal forma que al final he conseguido una gráfica, bueno, o un histograma, si lo prefieren llamar así, donde se puede apreciar que a partir de abril de 2020 hubo un incremento de CO2 en la atmósfera. Y por otro lado, para el tema de los asistentes, el tratamiento de datos ha sido un poco diferente, puesto que, como se puede observar en esta tabla de aquí, bueno, en la arriba, he tenido que hacer un tratamiento primero para todos los meses, porque los asistentes estaban por intervalos de meses, y a lo mejor están repartidos de una fiesta que empieza en enero y termina en marzo. Por lo tanto, he puesto como supuesto que todos los asistentes iban el primer mes para tener como una inicialización de los datos. He vuelto a calcular la media para al final generar un tipo de gráfico de barras donde me especifique. Por último, ¿qué conclusiones he sacado de todo esto? Pues me gustaría decir que nada más ver los gráficos se puede decir que ha habido un incremento de CO2, pero no es así, porque resulta que hay varios factores que se tienen que tener en cuenta a la hora de inspeccionar las gráficas. En el caso de la calidad de los asistentes, si nos fijamos en abril y en mayo, no hay ningún dato registrado, y esto se debe a que coincide con la época que estamos confinados en nuestras casas. Y en cambio, por los primeros meses sí que resulta que hay más fiestas. Por otro lado, la calidad del aire incrementa a partir de mayo, pero es que también hay que tener en cuenta varios factores como en qué época del año estamos, porque podemos tener un aire acondicionado en casa o un calefactor, emisiones por tema de coches, y entonces una próxima idea de futuro a tener sería hacer un contraste de estos datos a partir también de datos de tipo del tráfico o de otro tipo. Y entonces eso es todo. Si tienen alguna pregunta, pues no duden en preguntarme. Muchas gracias, Sheila. ¿Alguna pregunta por parte de la audiencia? Buena. Vale, pues muchas gracias a todos. Gracias, Sheila, muchas gracias por el Bueno. proyecto. Pasamos al interviniente 11 en este caso, perdón, 10. Cuando quieran, chicos, compartan pantalla de los 5 intervinientes de este grupo, el que vaya a compartir PowerPoint o Prezi, que cuando quiera. Cuando quieran, chicos. Buenos días, nosotros somos el grupo de segundo de la carrera de Administración y Dirección de Empresas y está formado por Lucía, María, Mai y yo, Jonathan. Y nosotros hemos planteado nuestro trabajo en base a la respuesta a la pregunta que observamos en pantalla, que es ¿están preparados? Espera. Que no les toca a ellos, ¿no? Sí, pero perdón. Nos toca a nosotros, o sea, Ariadna. Ay, perdón. Es que mi amiga... segundo que dije nosotros. Ahora sí me acuerdo. Perdón. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Ya me puse.
Los ¿Se me oye? intervenientes ahora serían Ariadna, Guillermo, Sí. Luis y Gustavo. ¿Se me escucha bien? Sí, perfectamente. No pasa ¿A mí se me nada. escucha? También se te escucha perfecto, Guillermo. Cosas del directo, no pasa nada. Vale, pues empezamos. Venga. Cuando A quieran, ver chicos. si carga. Vale. Good morning. My name is Ariadna, and my group is formed by Guillermo José Barroso Espinosa, Luis Enrique López Herrera, and Gustavo Ernesto Candiano Sánchez. Our intervention will be based on big data applications for risk and fraud management in banking. And first of all, I will make a little introduction. There is a lot of fraud in the banking and financial services sectors, so companies are using better and more sophisticated fraud detection methods based on real-time analysis of big data. Banks and other financial services companies use algorithms based on transaction data for more accurate and less intrusive fraud detection methods. These technologies use a large amount of data generated by various sources at high speed. Modern systems can detect fraud faster and more consciously using machine learning algorithms. In addition, big data enable banks to prevent and authorize transactions by providing a level of security and protections, which raises the security standard of the banking sector. Detecting financial fraud is essential to minimize the risk to the organization. Now, Guillermo is going to quickly expose how banking risk management technologies work, machine learning and deep learning. Then, Luis will explain the techniques used by banks to detect fraud. And finally, Gustavo will talk about a real case of the company 100 Credit, an online credit provider, explaining what models of default prevention it uses. Los avances en la tecnología de la información, particularmente en el espectro del Big Data, han reducido el costo de adquisición, gestión y análisis de datos, y han permitido avances considerables y continuos en la gestión de riesgos. A partir de Machine Learning, la inteligencia artificial que compone el sistema es capaz de generar modelos de riesgo de crédito basados en los datos financieros y el comportamiento crediticio y de consumo de sus clientes. Así también pueden identificar cuánto incrementar o reducir la línea de crédito de un cliente, calibrando la tolerancia del banco al riesgo. Pero el Machine Learning no es perfecto. Los modelos de aprendizaje automático pueden mejorar progresivamente con las interacciones, pero los humanos deben corregir las predicciones inexactas generadas por los algoritmos. En cambio, el Deep Learning o pensamiento profundo puede determinar si sus predicciones son precisas o no por sí solas. Por ejemplo, se puede enseñar a un algoritmo de aprendizaje automático a detectar una transacción sospechosa y marcarla como fraudulenta, alimentándola con un conjunto de datos. Ahora, un modelo de aprendizaje profundo automatiza gran parte del proceso de extracción de comportamiento fraudulento, eliminando parte de la entrada humana requerida. Como los modelos de aprendizaje profundo tienen múltiples redes neuronales, los grandes conjuntos de datos no estructurados se pueden procesar de manera más eficiente y rápida que con un algoritmo de aprendizaje automático. Además de prevenir el fraude y de calificar el riesgo, el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo permiten a los bancos mejorar la experiencia de usuario, optimizar los servicios, automatizar los procesos y predecir la rotación de clientes. Pues bueno, como anteriormente hablaron, yo voy a hablar sobre los métodos de detección del fraude bancario. Para estos métodos, principalmente lo que se necesita es minar los datos, es decir, para poder filtrar y seleccionar los datos más relevantes y usarlos como objeto de estudio. A estos datos se le aplicarán estudios para obtener, es decir, ver las relaciones que hay entre ellos y obtener un conocimiento de los mismos. Dentro de estos métodos podemos destacar las redes neuronales y las máquinas de vectores soportados. Las redes neuronales son modelos matemáticos que aprenden similar al ser humano. Los datos pasan a través de una serie de capas en las que el modelo tiene en cuenta las características de esos datos y con esas características detectan relaciones no lineales dentro de los mismos. Es decir, por ejemplo, que suba la tasa, es decir, el número de impagos de una hipoteca con respecto al
a los despidos de empleos o decir, estadísticos, pero en otro periodo que siga subiendo la tasa de impagos, pero esa tasa de empleo de despidos se mantenga o se cambie. Es decir, habría una relación entre esos dos aspectos que no tienen, es decir, que tienen distinta variación. Y bueno, un inconveniente de las redes neuronales es que al añadir nuevos elementos al sistema es más difícil su asimilación. Bueno, difícil no, es más lenta, por lo cual es más trabajoso. Y con respecto a las máquinas de vectores, son modelos de aprendizaje supervisados, los cuales utilizan algoritmos para estudiar los datos. Es decir, con unos parámetros de clasificación, y es decir, los clasifica para obtener un análisis de regresión. Con los datos que se han clasificado, categorizados, se estudian, se pueden hacer representaciones gráficas, las cuales se espacian entre filas y columnas para poder obtener relaciones entre los mismos. Y bueno, la diferencia de este método con el anterior es que puede cubrir algunas limitaciones, como el problema de reconocer patrones, que el otro lo cubre, pero de una forma más lenta. Y bueno, del siguiente pie a mi compañero Gustavo. CienCredit es un ejemplo de cómo el Big Data ayuda a reducir el riesgo de fraude y morosidad en las entidades bancarias. Porque, como bien sabemos, cuando las entidades bancarias otorgan préstamos, tanto a individuos como a empresas, deben evaluar el riesgo crediticio de los prestatarios para reducir la posibilidad de deudas incobrables y pérdidas de dinero, etc. CienCredit es un proveedor privado de crédito situado en China, donde usan un modelo de crédito basado principalmente en actividades de los prestatarios y que se construyó utilizando tecnologías de aprendizaje automático y Big Data. La cantidad de datos que consiguen les permite identificar correlaciones entre los comportamientos diarios de los prestatarios y sus comportamientos financieros, y con ello conseguir reducir el riesgo y saber a qué personas y qué cantidad se puede prestar con mayor precisión, evaluando este riesgo crediticio de una manera muy eficaz. Incluso probaron este modelo con 3 bancos comerciales y una empresa financiera a 1 millón de usuarios, haciendo esta prueba con 1 millón de usuarios de los 3 bancos, y donde se demostró que su modelo reducía el índice de morosidad en un 30%, entre un 30 y un 50%. Eso es todo. Thank you very much, guys. ¿Preguntas por parte de la audiencia? ¿Alguna pregunta para este paper? Yo voy a hacer un comentario. Nadie ha hablado nada de las referencias, pero todo lo que se está mostrando desde la asignatura de gestión bancaria son estudios con referencias bibliográficas de cómo está el estado del arte de las aplicaciones del Big Data o el Open Data a las finanzas. O sea, revisando fuentes científicas, que es de lo que se trataba la actividad, ¿no? Y no sé si de repente, Gustavo, te has parado a pensar a lo mejor por qué el modelo chino puede funcionar con esa diferencia, porque es más eficaz que los otros 3 con esa comparativa. Si se te ocurre alguna idea de por qué puede ser. El modelo aparecía... El modelo chino es más eficaz. No tienes por qué, si se te ocurre algo. No, este modelo aparecía como una reducción, pero yo creo que es más bien... Creo que hay muchos países que ya están utilizando Big Data, pero en este estudio que revisamos, aparecía como que en China el sistema crediticio estaba como muy por debajo con su crecimiento económico, y era muy difícil conseguir créditos a personas individuales, por ejemplo, para comprar un coche, porque tenían muy pocos datos los bancos, entonces no se arriesgaban casi nada.
Entonces, desde que aparecieron estos proveedores que empezaron a analizar estos tipos de comportamientos financieros, que era lo que hablaba también Guillermo al principio, comparando sus comportamientos financieros con sus comportamientos diarios, encontraron patrones donde conseguían reducir muchísimo el riesgo y que fuera mucho más fácil el conceder préstamos a personas. Bueno, es interesante a lo mejor establecer esa comparativa, intentar preguntarse por qué, a lo mejor aparecen cuestiones culturales, o puede también que aparezcan cuestiones de normativa y regulación también, no tenemos que olvidar. Muchas gracias, era solo comentarios. Gracias por la pregunta, Judy. Si nadie más tiene ninguna observación / pregunta, ahora sí vamos con la presentación número 11 en este caso. Cuando quieran, chicos, compartan su pantalla. Voy. Sí, ¿pueden confirmar que se ve, por favor? Se ve perfectamente. Sí, se ve. Buenos días. Nosotros somos un grupo de segundo de la carrera de Administración y Dirección de Empresas cursando la asignatura de Fundamentos de Contabilidad Financiera. Este grupo está formado por María, Lucía, May y yo, Jonathan, y nosotros hemos planteado nuestro trabajo en base a la respuesta a la pregunta que observamos en pantalla, que es si están preparados los profesionales de la contabilidad y la auditoría para la aplicación del Big Data. En este seminario sobre el Big Data, nuestro grupo, todavía no pone el índice, en este seminario sobre el Big Data, nuestro grupo pues iniciará la presentación con una pequeña introducción sobre el Big Data y en perspectiva con las empresas en general, y luego procederemos a tratar la metodología donde trataremos el Big Data desde la perspectiva de una empresa en concreto, para finalmente pues terminaremos con una pequeña conclusión. Primero, en la introducción, queremos hablar sobre el Big Data a nivel mundial. Como sabemos, a nivel mundial existen grandes cantidades de información y conocimientos que derivan pues, de distintas fuentes y que se requieren métodos adecuados para su almacenamiento y su posterior uso. En las organizaciones empresariales, pues la interpretación y explotación de esta información pues, genera ventajas competitivas respecto a otras empresas. Pues gracias a la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación, pues se han desarrollado herramientas que facilitan la utilización de esta cantidad masiva de información. Hoy en día, entre estas herramientas está el Big Data, que lo entendemos como el análisis de datos de gran volumen y variedad que se generan con velocidad. Si se quiere dar un uso posterior, pues la información debe poder verificarse y poder crear valor añadido. En el ámbito de la información económico-financiera, las habilidades de análisis y visualización de estos datos son cada vez más importantes para los profesionales de las finanzas, la contabilidad y la auditoría, ya que, como nombramos antes, pues generan ventajas. Estos profesionales pues, han de saber para qué y cómo se van a utilizar estos datos para así poder dar respuesta a problemas en concreto que se ven limitados con las herramientas de análisis tradicionales. Pues en este sentido, nosotros el objetivo de este trabajo es conocer la aplicación del Big Data en una empresa canaria que está especializada en auditoría y asesoramiento económico, financiero, contable y fiscal. Y para ello, pues realizamos una pequeña entrevista con una persona de la empresa para así poder conocer de manera directa cómo utilizan el Big Data en su empresa. Pues los resultados que nosotros esperamos con esta entrevista es que la utilización del Big Data les ayude a una mejor
a que la empresa funcione mejor. Si no, pues utilizarían métodos tradicionales que, como anteriormente nombramos, se ven limitados para algunos procesos. Vale, la empresa utilizada en este trabajo es la empresa Peraza y Compañía Auditores, que es una sociedad limitada profesional. Fue en 1986 su año de creación y desde ese momento se ha encargado de ofrecer una amplia variedad de servicios en auditoría y servicios de asesoramiento altamente cualificados en áreas económica, financiera, contable, fiscal y jurídica, así como en otros servicios especiales. Es una firma líder en servicios tanto en el sector público como en el privado. Está inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas Anuales de España con el número S0297 y en el Registro de Economistas Auditores con el número 23. Esta empresa cuenta con 10 trabajadores y sus principales clientes son de nuestra propia comunidad autónoma. A continuación observamos una imagen a la derecha que es el logo de la empresa. Para el análisis de Peraza y Compañía y Auditores hemos realizado una entrevista telefónica, como bien ha dicho mi compañero, con uno de los integrantes de la empresa llamado Wilfredo, en la que han respondido una serie de preguntas que son las que hemos realizado y son las siguientes. ¿Para qué aplica Peraza el Big Data? ¿Cómo obtiene los datos y a qué métodos o herramientas recurren para el tratamiento de los mismos? ¿Ventajas e inconvenientes que ha aportado el Big Data a esta empresa? ¿Ha sido compleja su implantación? ¿Cómo se han adaptado los empleados a estos métodos más modernizados? Y por último, ¿cree que de alguna manera los clientes se ven perjudicados? Vale, en primer lugar, comenzaremos con esta de ¿para qué aplica Peraza el Big Data y cómo se obtienen los datos? El método de recopilación es analizar los propios datos de la empresa a través de sus datos internos como el diario contable o el diario de información donde se extraen los datos a estudiar. Los datos son extraídos de los datos que ofrecen las empresas cuando contratan uno de los servicios que ofrece dicha compañía. Pueden llegar a analizar volúmenes de datos de varios años. Y la herramienta que ellos más utilizan es el Power BI de Microsoft. Bueno, como bien ha nombrado mi compañera, la herramienta más empleada es el Power BI. Esta plataforma inteligente es cada vez más frecuente en el mundo de los negocios, ya que permite medir y comprender si las acciones y estrategias puestas en marcha por la compañía o la empresa están teniendo los resultados esperados. Para poder comprobar y comprender su funcionamiento, Peraza y Compañía nos ha facilitado unos pantallazos de los libros diarios de una empresa X. Y se realiza un cuadro de mando financiero del año de 2021. En la imagen de la izquierda se observa cómo a raíz de los datos de estos libros diarios, la aplicación permite crear diferentes soportes visuales y en este caso se trata de unos gráficos que muestran la evolución de las ventas y aprovisionamientos, así como de los gastos de personal y de otros gastos de explotación. La captura situada en la parte derecha de la diapositiva corresponde al estudio de los datos comprendidos entre 2019 y 2021. Y para nosotros es digno de admirar cómo esta inmensa cantidad de información nos permite comparar aspectos fundamentales como la empresa, como es su solvencia y endeudamiento, y poder ver su evolución a lo largo del tiempo. A continuación observamos el cuadro de mando de ventas y márgenes por clientes de 3 años, cuyo origen son los diarios de facturación de la empresa. Volviendo con la entrevista que tuvimos con Wilfredo, nos pareció importante conocer qué ha aportado el Big Data para la empresa. Por tanto, formulamos la pregunta sobre cuáles son las ventajas e inconvenientes que aporta el Big Data a la misma. Como ventajas,
obtener información más actual y más al día para poder tomar decisiones eficientes y no tener que esperar al cierre trimestral o anual y obtener índices como de cómo se está desarrollando la actividad. Y como inconveniente observamos tan solo el coste que supone contratar este servicio, porque sin embargo podemos observar que los beneficios que se obtienen superan con creces a los costes del servicio. Vale, ahora responderemos las dos últimas preguntas que faltan y la primera de ellas va a ser si ha sido compleja su implantación y cómo se han adaptado los empleados. Y al hablar con el trabajador de dicha empresa nos comentaba que ellos lo implementaron en un periodo largo de tiempo, es decir, a lo largo de los 2 últimos años han ido implementando poco a poco este servicio que ofrecen ellos a las empresas que lo quieran contratar. Entonces, ya que no ha sido de forma de un día para otro, pues a los empleados tampoco les ha costado adaptarse, y de modo que el Power BI también les ha facilitado porque es una aplicación que se utiliza de manera muy fácil y no requiere muchos conocimientos. La última pregunta, pues, que es si cree que de alguna manera que los clientes se ven perjudicados, es decir, los clientes nos referimos a la empresa que contrata el servicio. Y como su mismo nombre indica, es un servicio que ellos ofrecen extra, ¿sabes? Que las empresas no están obligados a contratarlo. Y es más bien, se ven favorecidos porque tienen información actual sobre datos de la empresa, del mercado, etcétera, que les pueden ayudar a tomar decisiones en el momento y no tener que esperar al cierre trimestral, por ejemplo. Entonces, se ven favorecidos para tener una ventaja de estrategia. Como conclusión, podemos decir que los profesionales de la contabilidad y auditoría se tienen que adaptar y convivir con este nuevo término que es el Big Data y que no siempre se utiliza de manera negativa, como siempre nos han hecho ver, sino que puede ser de manera inteligente para poder mejorar el rendimiento de una empresa que contrata dicho servicio. Porque, como decía antes, sirve de punto de inflexión para tomar mejores decisiones. El Big Data lo utilizan como servicio complementario, no para sustituir otros métodos de información. Creemos que, como nos respondió el compañero Wilfredo, al ser poco a poco, creemos que tiene que seguir despacio, no hay que apurarse. Y eso, que nos hemos dado cuenta de que no siempre tiene un trasfondo negativo el Big Data. Gracias. Muchas gracias por el paper, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna observación por parte del público? Yo sí quería preguntarles, porque no me ha quedado muy claro por qué hacen esa afirmación de que siempre nos ha parecido que el Big Data tiene efectos negativos. Esto lo debatimos en la asignatura de microeconomía también, y creemos que siempre ha tenido un trasfondo negativo porque creemos que al estar tan conectados a las tecnologías, siempre, por así decirlo, nos escuchan lo que queremos decir y utilizan nuestros datos de búsqueda y todo eso como para después mostrarnos cosas que hemos nombrado o buscado anteriormente. Y entonces la gente se piensa que eso es negativo. Me incluyo yo también, que pensaba que es negativo. Nosotros hicimos un pequeño debate sobre si era a favor de Big Data y en contra. Pues hasta muchos que estaban a favor decían sobre lo de la privacidad. Entonces, como que se vio con toda esa gente que no estuvimos en el debate, como tiraba, hasta los que estaban a favor tiraban por eso de la privacidad. Por eso generalizamos que siempre lo han mirado un poco negativo, pero las empresas, si lo saben utilizar las herramientas de manera correcta y adecuada, pues suponen ventajas, como yo nombré antes, y que le ayuda pues a un mejor funcionamiento de la empresa. Vale, gracias. Es como si socialmente no estuviera del todo aceptado, indirectamente. La verdad que el debate es súper importante, este debate, que yo también lo generé en mi aula este curso,
y hay que seguir discutiendo sobre esto porque realmente, bueno, yo pienso que depende de el uso que se le dé, porque podríamos empezar a enumerar beneficios y yo qué sé, para la medicina, por ejemplo, para curar enfermedades, se le puede dar valor social, ayudar a cuidar a personas mayores con aplicaciones conectadas que le recuerden cuando se tienen que tomar una medicina, o infinidad de ejemplos que se podrían dar, pero no sé, lo de poner en la balanza es lo que yo por lo menos todavía no soy capaz de emitir un único veredicto, ¿no? Porque todo depende del uso. Son unas herramientas que están ahí, que es nuestra realidad, y también es la realidad de las empresas el incluir la gestión del dato de manera eficiente para extraer valor dentro de sus planes estratégicos, sí o sí, por el mundo en el que vivimos que ya se ha transformado. Entonces tenemos que entender eso y al mismo tiempo añadir valores y ética para hacer un buen uso de esas herramientas y seguir construyendo un mundo mejor y en coherencia con realmente con, bueno, pues para ayudar al cambio climático y a todas las necesidades que tenemos los seres humanos para seguir conviviendo en este planeta. Pero todo depende del uso que se le dé. Esa es mi opinión. Pero vamos, que el debate daría para otro congreso. Perdón. No, muchas gracias. Aparte, esa discusión en torno a la ética y a los valores morales que tienen que acompañar este tipo de transformaciones son fundamentales. Pero lo que dice Judy, eso daría para 3 paneles más. Muchas gracias por el paper, chicos, y por la discusión que ha generado. Pues ya solo nos queda una última intervención, así que, compañeros, cuando quieran, compartan pantalla. ¿Se ve? Sí. Sí, volumen grande. Sí. Vale. Comparte ahora. Sí, se ve perfecto. Hello, we are the last group of the Congress, and we are going to talk about the different uses of open data in banking today. Well, both the government and most of the public administration have a large amount of data. Some of this data is generated by citizens, such as circulation data, traffic, etc. Also data on CO2 levels in atmosphere, climatological, geospatial, etc. All this data can be published and released in order to carry out research on it and obtain very relevant conclusions to innovating technologies and provide extra value. This will be the objective of open data, the release of high-value data sets. It is important to advance in open data system, since it could be said that we live in data society. Thanks to the new technologies, we generate an increasing volume of data that in turn generates more information. This information helps us to make decisions which leads us to expand knowledge. Therefore, the greater number of data available in a society, the greater the possibility of generating knowledge that enriches it. Also, open banking is nothing more than the act of sharing financial information with third parties digitally, which customers have to approve. It makes possible to personalize service and optimize the banking sector in general. This article from Red Hat, an open banking company, talks about how it can highlight 5 benefits of open banking. Thirdly, it talks about how revenues can be increased through the creation of a new distribution channel and service open to a wider market. This is achieved through application programming interface. To add to their credibility with this, the site a study from Boston University.
which tell us how it was shown that the adoption of application programming interface predicts an increase in a company's market value of 10.3%. Secondly, it tells us that the digital reach is much greater than the traditional one, and this causes the customer to have greater convenience and speed to get what they want. Thirdly, they talk about the responsiveness that banks will have to new situations, being able to implement external providers and remain competitive quickly. Fourthly, they talk about the improvement of the relationship with the customer, even giving a survey data in which they tell us that 37% of customers believe that the relationship with banks improved thanks to personalization, since they receive personalized offers and interactions more commonly. Finally, they want to reiterate the importance of communication with the customer, as in the previous point I mentioned, since they think that this closeness helps them to know the customer better and also to eliminate intermediaries. Banks are faced with the need to look for new technology and systems to fulfill data privacy requirements. On this table, we can observe common financial data allowed access. On this table, we can observe common financial data classification by Science Data in 2020. First, CSI is customer-sensitive information, and it must be allowed access by supervisor, but it's selected by customer. Secondly, BSI is banking-sensitive information, and it is determined by the bank itself to decide to put on the chain or not. The next one is II, imported information, and this refers to which type of customer information should be selected by the customer or authorized to the bank to put on the chain. MSPI is the most stringent protection information, and the default not put on the chain. And finally, the PI is public information and must be disclosed on the chain. Each customer decides whether and to what extent they want to share. The bank, for its part, has to design the system that allows block to collaborate with its own programs. At the moment, blockchain solves some of the privacy problems because users need authorization from the creator to be able to use their data, but it's still far from a perfect technology. Next, Alejandro, please. El micro, Ale. Alejandro, estás muteado. Perdón. ¿Ahora se me oye? Sí. Vale. So, as I was saying, let's talk about the open banking, which is driving to the electronic marketplace. So, as we know, for once, let's try to take the consumer perspective on this topic. For example, institutional players all talk about the bright open banking future they will create for the consumer, but almost nothing is heard from the consumer themselves. While they stand to benefit, consumers do not bother or simply do not have the time to analyze how open banking could be useful for them. The reason for this is that open banking, for example, is not a consumer offering per se. Instead, it indirectly makes possible new types of digital financial offerings. There, these use cases the potential to materialize a level of convenience that consumers have dreamed or seen the invention of the personal computer. Nevertheless, most surveys are asking consumers about their expectation of open banking rather than their desire to specific natures that they can understand. As we know, the European regulation of open banking entering the game in 2015, it is aimed directly at generating benefits for the consumer. The roles of the current participants in the banking system began to shift, and new players from the fintech and big technology will enter the stage. Open banking, as we know, creates a huge drive for transformation for finances through technology.
As a result of regulation innovation, there is now more choice for the consumer, and there are more attractive digital financial services than before. Okay, thank you, Alejandro. I'm going to talk about relationship between open banking and fintech. ¿Se me escucha para empezar? Okay. Sí. ¿Se me escucha bien, no? Vale, vale. From this article, we can draw the conclusion that the future of the fintech lies in open banking. The emergence and adoption of advanced technology took the banking industry by surprise. Over time, consumers changed the way they relate to technology, seeking experience like those offered by Netflix or Instagram, for example. Without the outdated processes of the traditional financial institution, fintechs were able to identify the gap within the banking sector and begin to leverage consumer data, advanced analysts, and digital technology to fundamentally transform the industry. The market has matured at the unprecedented pace, and the fintech market is expected to reach an unprecedented record value. Today, fintechs are experienced, supported by easy access to technology and well capitalized. Open banking allows financial information to be shared electronically and securely by the consumer consent. By allow access to this data to license providers through an open API, banks and fintechs can develop new applications and services, and they are tailored to consumers' needs. In conclusion, thank you, Ale. In conclusion of this is that open banking is a new way for consumers to obtain financing, allowing banks to share the information with each other and so access faster and more efficient services. This model is currently gaining for more strength, and in the future, it will be able that consumers can be many more facilitated. Thank you for all. Thank you very much, group. Are there any questions from the audience? If there aren't any, I have one. Alejandro, you mentioned that there's like some kind of like rejection from customers to the whole idea of open banking. Could you expand on that a little bit? Like, why do you think that happens? Why the customers are rejecting the open banking? Yeah, why there's like some kind of like skepticism. For example, because let's think that, for example, people that are old, that are aged like 70s or 80s or 90s, they are more familiarized with the traditional banking, for example. And they are no, as the noun it says, open banking, they are now open to like new technologies, advanced, all of the stuff. So, for example, people like my grandmother or probably my parents who are in the 60s or the 70s don't understand how this all things works, and probably will like no, I prefer the traditional way, as all aspects happen in life. So I think that's the idea that I captured when I was looking for it in internet. Okay, and do you think that there's a way for like old people or senior citizens to get familiarized with these sorts of technologies, or do you think that it's kind of like an impossible obstacle to overcome? I think that it's our job, for example, the younger generations, to try to explain to them how this works, because as it happens in all type of things in life, for example, the mobile phone or things in the television, as the technology advances, people that were born so many years before, we know that they cannot understand. So it's our job or our idea, for example, to try to explain to them how all this new world works, for example, I think. Thank you, Alejandro. Judith raised her hand, so
Yeah. As a conclusion, just to underline the concept, to be clear with the idea of what does open banking mean. What's the difference, the main difference versus traditional banking? What does open banking mean? The open banking mean? Yeah. Definition. Definition. Yeah, to be clear. It's, Jan is asking about the digital transformation in general and the disadvantages for the elderly people, but this is not related specifically with open banking, right? Are we clear with this? Yes. Yeah, because the problem is digital transformation, talking about elderly people. But what is the main difference between open banking and traditional banking? What's the concept? I think that for me, as I was looking for it in the internet, trying to prepare this presentation, is that in open banking, you give your information to third people, like to third persons, like you give your information to the open world. And in traditional bank, for example, it's like more methodic, like you only have a relationship with the bank itself only. For example, I don't know if it's the correct definition, but I understand it that way. So I don't know if that is what you were looking for. The rest of the team is... Open banking is big data who is stayed on internet. Everybody can access to this information. And traditional bank, if you want some specific information about everything, you need to go to the bank office and question about that. Look for it. Bueno, para terminar esta pregunta para Giovanni, ¿qué tiene que ver el Open Data con el Open Banking? Pues realmente cuando buscamos la información nos dimos cuenta que el Open Data pues realmente era que cualquiera podía conseguir los datos, no fácilmente, pero sí más rápidamente de cualquier persona, eran datos que cualquiera podría conseguir, y cuando intentamos conseguir, o sea, relacionarlo con la banca, pues encontramos realmente el Open Banking, que lo que tiene que ver es eso, que el Open Banking es como que los bancos tienen toda la información de sus propios clientes y llegan a decirle a sus clientes que pues esa información se la pueden ofrecer a otros bancos o a otras entidades del mismo banco, no sé si me explico, y así conseguir mejores ofertas y más rápido. Y eso es lo que tiene realmente que ver, porque es como la misma información la tienen todos, pero que se le pregunta al cliente si él quiere que su información deje de ser privada y que la puedan compartir con cualquier banco para conseguir sus mejores ofertas, lo que él más desea, menores intereses, por así decirlo. Sí, eso es lo que... El Open Data va de la mano con el Open Banking. No pueden coexistir una sin otra. El Open Banking se basa en el Open Data. Si no existiera el Open Data, no existiría el Open Banking, porque utiliza esa información para llevarlo a su sector, simplemente. Exacto. Muy bien, gracias. Vale. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta para los chicos? ¿Para este último grupo? ¿No? Pues esta era la intervención número 12, la última de esta tanda, así que con eso cerramos este segundo bloque. Muchas gracias por el paper, chicos. Y muchas gracias por todos estos papers tan diferentes el uno del otro, tan interesantes, y por las discusiones que se han generado a la conclusión de los mismos. Y le paso la palabra a la directora del Congreso, por si quiere rematar y comentar algo. No, yo simplemente agradecer a todos el esfuerzo que han hecho por intentar abordar estos conceptos que nos quedan a priori un poco alejados. Espero que después de haber pasado por esta experiencia algo quede, porque no me cabe duda de que vamos a tener que seguir hablando en este lenguaje. Entonces, bueno, entre todos, creo que hemos aportado pues un poquito de
en este camino, ¿no? Que creo que no nos queda otro remedio que empezar a hablar este lenguaje. Sé que desde las distintas disciplinas, el encontrarnos en este punto común, pues supone hacer también un esfuerzo de comunicación importante. Estamos en el camino, en el ejercicio y bueno, nada más que dar las gracias a todo el profesorado participante y a todo el alumnado que desde las distintas áreas se ha animado a participar voluntariamente o por obligación. Espero que hayan sacado partido de la experiencia esta de divulgación. Y nada más que decir, que mucha suerte en el cuatrimestre y con el término de curso también. Vale, gracias, Judith. Gracias por todo. Muchas gracias, un saludo a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Fabián. Chao, chicos. Muchas gracias, Fabián, por el rol de... A ti por invitarme. Enhorabuena a todos, especialmente a ti, Judy. Total, muchas gracias, Judy, por montar esto. Vamos parando grabación.